Las casas medievales tenían sistemas de seguridad que impresionarían incluso a los ladrones modernos, mucho antes de que empezáramos a depender de cables y wifi. Las comunidades encontraron formas ingeniosas de proteger sus hogares, que funcionaron tan bien. Algunos de sus métodos todavía se utilizan hoy en día. Bueno, la gente medieval tenía preocupaciones un poco mayores, como sobrevivir un día más sin ser acosada, asaltada por bandidos o acusada de revolucionar la vaca de su vecino mediante brujería. De hecho, existen registros judiciales de esto último. Vivir en la época medieval era como jugar a la vida en dificultad extrema, pero las probabilidades de supervivencia dependían de si se nacía con una cuchara o un cucharón de madera en la boca. Los ricos podían esperar vivir hasta los 40 o 50 años, lo cual puede parecer terrible para los estándares actuales, pero era todo un logro en aquel entonces. Tenían espacios vitales controlados y acceso a todo lo que se consideraba medicina, aunque habría sido mejor evitar a los médicos que creían que sangrar con sanguijuelas era la solución para todo, y para la comida que no lo era. Estadísticas que te harán apreciar la vida moderna. Los ricos tenían un 60% de posibilidades de llegar a los 40, mientras que los campesinos tenían suerte si llegaban a los 30, lidiando con trabajos agotadores y compartiendo su espacio vital con el ganado. Mi profesor de historia bromeaba diciendo que los campesinos medievales tenían la primera vivienda de concepto abierto del mundo, porque literalmente había una sola habitación para todo y para todos. Se pone interesante, las amenazas no siempre fueron lo que esperarías. Mientras que a Hollywood le encanta mostrar ejércitos atacando constantemente pueblos mirándote en cada película medieval que se haya hecho, los verdaderos asesinos eran mucho más mundanos. Los brotes de enfermedades podían acabar con vecindarios enteros más rápido de lo que podías decir «saca a tus muertos». Y sí, la gente realmente dijo que los raiders ciertamente representaban una amenaza para las áreas desprotegidas, pero era más probable que murieras por un accidente laboral. Según los registros judiciales medievales, morían más personas en peleas de taberna que en robos en caminos. Discutir por la última jarra de cerveza era un asunto serio. Un caso famoso de 1345 involucró a un hombre que murió tras ser golpeado con un pastel de carne durante una discusión en un pub. Armas improvisadas. Los ricos no eran inmunes al peligro, aunque sus amenazas a menudo eran más políticas que físicas, mientras que los campesinos se preocupaban por los lobos que robaban sus ovejas. Los nobles tenían que tener cuidado con las familias rivales que conspiraban para robar sus propiedades, pero al menos podían permitirse tener guardias, a diferencia del pobre hombre que tenía que confiar en su fiel perro y un sistema de campanas que hacían que su casa sonara como una Navidad durante todo el año. La seguridad medieval creó un sistema social complejo donde la supervivencia dependía tanto de la comunidad como de la riqueza. Los pobres quizá no contaban con murallas sólidas ni guardias armados, pero encontraban formas ingeniosas de protegerse a sí mismos y a sus vecinos. Las murallas de la ciudad eran uno de los elementos de seguridad medievales más impresionantes. Diferencia entre dormir profundamente y mantener un ojo abierto toda la noche cuando se trata de sistemas de seguridad medievales. Las murallas de la ciudad eran la comunidad cerrada original, excepto que en lugar de mantener fuera a los vendedores puerta a puerta, detenían ejércitos enteros. Estas enormes barreras de piedra representaban la diferencia entre un sueño tranquilo y una paranoia constante, y requerían dedicación para construir lo que haría que los proyectos de construcción modernos se sonrojaran de vergüenza. Por ejemplo, la construcción de las murallas de York en Inglaterra tardó 200 años, y quienes las empezaron nunca las vieron terminadas. Sus tataranietos fueron quienes finalmente pudieron decir, les mantuvimos a la altura a los vecinos. Los contratistas modernos que se quejan de problemas en la cadena de suministro deberían tener presente ese plazo la próxima vez que vayan con algunas semanas de retraso. Parte de las murallas medievales no era solo su tamaño, aunque con hasta 40 pies de alto y 10 pies de grosor,
eran lo suficientemente impresionantes como para hacer silbar en apreciación a cualquier experto en seguridad moderno. Era cómo creaban una jerarquía social completa, basada en la distancia del centro. Los valores de las propiedades en las ciudades medievales funcionaban exactamente al contrario de la expansión suburbana moderna. Cuanto más te alejabas, peor se ponían las cosas. La gente rica reclamaba las propiedades inmobiliarias. Prime, cerca de la ciudad centro, lo más lejos posible de los muros, no se trataba solo de mostrar su riqueza, aunque los nobles medievales nunca perdían la oportunidad de hacerlo. Era un pensamiento práctico en su máxima expresión. Si los enemigos traspasaban los muros, los ricos tendrían mucho tiempo para terminar su vino, empacar sus joyas y escapar tranquilamente, mientras los pobres, cerca de los muros, lidiaban con el caos inmediato. La evidencia arqueológica muestra cuán en serio las ciudades medievales tomaban su mantenimiento de muros. Las cuentas de York, del 14 de diciembre de 1949, muestran que gastaron el equivalente a 300,000 en dinero de hoy, solo en reparaciones básicas. Es como pagar por una pequeña mansión, excepto que en lugar de obtener una casa bonita, solo se asegura de que su muro existente no se caiga. No es de extrañar que tuvieran que cobrar a la gente de Mirage un impuesto especial solo por el mantenimiento de los muros. Sí, las ciudades medievales básicamente tenían tarifas de HOA, y eran tan populares entonces como lo son ahora. Pero los muros no eran solo sobre mantener a los enemigos fuera. Convirtieron las ciudades en controladores de su propio destino. Las puertas se podían cerrar para mantener alejadas las enfermedades durante los brotes de plaga, aunque la teoría de los gérmenes medievales dejaba algo que desear. Regular el comercio era como pagar un peaje cada vez que llevabas tus ovejas al mercado e incluso hacer cumplir los toques de queda. Muchas ciudades tenían reglas estrictas sobre los horarios de cierre de las puertas, lo que llevaba a que más de unas pocas almas desafortunadas tuvieran que pasar la noche afuera. Perdieron la noción del tiempo en la taberna local, pero lo más intrigante fue cómo estas murallas afectaban la vida cotidiana de cada ciudad. Algunos creían que recorrerlas por completo traía buena suerte, mientras que otros celebraban festivales conmemorando los aniversarios de su construcción. En Chester, todavía es legal dispararle a un galés con arco y flecha desde las murallas de la ciudad. Después de la medianoche, sin embargo, recomendamos encarecidamente no probar esa ley medieval en particular. No todos podían permitirse la protección de las murallas de la ciudad. Por supuesto, para quienes vivían fuera de estos gigantes de piedra, la seguridad significaba ser creativos con lo que tenían. Los campesinos medievales podrían no haber tenido muros elegantes, pero lo compensaron con una creatividad que avergonzaría a los entusiastas de la seguridad del hogar de bricolaje moderno que viven fuera de las murallas de la ciudad o en los vecindarios dudosos. Dentro de ellos significaba desarrollar sistemas de seguridad que costaban casi nada, porque nada era exactamente lo que la mayoría de los campesinos tenían. Los perros eran la versión medieval de un sistema de seguridad para el hogar, excepto que en lugar de enviar alertas a su teléfono inteligente, despertaban a todo el pueblo con sus ladridos. Estos no eran los perros mimados modernos que se asustan de su propio reflejo. Los perros medievales eran criaturas vigorosas que se ganaban la vida. Arqueología. La evidencia de los asentamientos campesinos muestra que la mayoría de las familias tenían al menos un perro, con perros más grandes cerca de la puerta y otros más pequeños y ladradores dentro, que podían dar la alarma si alguien pasaba la primera línea de defensa peluda. El verdadero genio vino en forma de sus sistemas Bell. Las compañías de seguridad modernas le cobrarían cientos por sensores de movimiento, pero los campesinos medievales crearon su propio sistema de alerta usando cuerdas de Bell y cualquier trozo de metal que pudieran encontrar. Colocaban estas alarmas improvisadas en puertas y ventanas, creando una red que haría suficiente ruido para despertar a los muertos si alguien intentaba entrar. Durante una excavación arqueológica en el norte de Inglaterra, los investigadores encontraron restos de estos sistemas de campanas hechos de todo, desde viejos fragmentos de ollas
hasta campanas de iglesias dañadas que habían sido prestadas cuando nadie miraba. Pero la medida de seguridad más efectiva no eran los perros, ni las campanas, sino el hecho de que las comunidades campesinas medievales eran más ruidosas que un grupo de Facebook de barrio moderno. Las casas se construían tan cerca unas de otras que no se podía estornudar sin que 3 vecinos ofrecieran su remedio favorito. Esta cercanía no era solo una mala planificación urbana. Era intencional cuando todos podían oír todos los ladrones. Tenían dificultades para operar sin ser detectados. Las estadísticas pintan una imagen interesante en un pueblo inglés bien documentado, de 1324. Los registros judiciales muestran que el 80,7% de los intentos de robo fueron detenidos por el ladrido de un perro o la intervención de un vecino. El 13% restante fueron principalmente trabajos internos. Resulta que los ladrones medievales no estaban muy interesados en robar casas donde tendrían que enfrentarse tanto a perros enojados como a vecinos aún más enojados armados con herramientas agrícolas. Algunos campesinos se volvieron realmente creativos con sus medidas de seguridad. Un caso documentado de 1350 describe a un granjero que entrenó gansos para actuar como animales guardianes. Aparentemente, eran incluso más efectivos que los perros, porque no se puede sobornar a un ganso con carne. Tocarán la bocina a todos por igual, desde los ladrones reales hasta el mismísimo lord local. Otro tipo inteligente llenó Hollow Lee con guisantes secos, creando una versión medieval de un detector de movimiento que vibraría si alguien los pisara. Vivir fuera de los muros también significaba desarrollar una relación diferente con la oscuridad. Mientras que la gente de la ciudad podía confiar en vigilias nocturnas y patrullas de guardia, los campesinos crearon sus propios sistemas para lidiar con la seguridad nocturna. Se turnaban para vigilar especialmente durante las épocas de cosecha, cuando sus alimentos almacenados los convertían en blancos principales para los ladrones. Un pueblo incluso implementó un sistema de rotación donde cada familia tenía que proporcionar una persona para el servicio de vigilancia nocturna. Perder su turno significaba que tenía que pagar una multa de 2 pollos al fondo del pueblo. Estas ingeniosas medidas de seguridad funcionaron sorprendentemente bien, pero no eran perfectos. A veces se necesitaba algo más sustancial que campanas y ladridos. Se necesitaban cerraduras. Mientras que los ricos tenían intrincados mecanismos de metal para proteger sus objetos de valor, los campesinos tenían que ser creativos con lo que tenían a mano. La industria de seguridad medieval tenía 2 mercados distintos. Aquellos que podían permitirse cerraduras de metal que harían que un cerrajero moderno se pusiera celoso, y aquellos que aseguraban sus puertas con lo que encontraran en el granero. Esa mañana, los hallazgos arqueológicos han sorprendido a los expertos con lo sofisticadas que eran algunas cerraduras medievales y lo creativas que eran las simples. Descubrimientos recientes en York revelaron la casa de un comerciante de Mindonesi en 1375, con un mecanismo de cerradura tan complejo que usaba 3 llaves diferentes que trabajaban en secuencia. Aparentemente, los cerrajeros medievales no recibieron la nota sobre mantener las cosas simples. Estas cerraduras no eran solo funcionales, eran símbolos de estatus con una cerradura elegante. En tu puerta era como conducir un Ferrari hoy, seguro, que cumplía su función. Pero sobre todo querías que todos supieran que podías pagarlo. Los ricos no se andaban con rodeos cuando se trataba de proteger sus objetos de valor. Un noble particularmente paranoico tenía un cofre con 14 mecanismos de cierre diferentes. Los arqueólogos lo encontraron con una cerradura todavía cerrada. Parece que se olvidó de escribir la combinación. Los gremios de cerrajeros medievales eran tan reservados sobre sus técnicas que hicieron que los modernos, las empresas tecnológicas, parecen entusiastas del código abierto. Entrar al gremio a menudo requería hacer una cerradura de obra maestra que solo se podía abrir resolviendo un rompecabezas mecánico. Básicamente, eran los diseñadores de salas de escape de su tiempo. Pero hablemos de cómo vivía el otro. 99%.
Los campesinos no podían permitirse cerraduras de metal, pero se les ocurrieron soluciones que funcionaron sorprendentemente bien. La más común era la barra de madera en la puerta. Simple, efectiva, y si alguien lo rompiste, siempre podrías hacer otro con ese árbol detrás de tu casa. Algunas personas inteligentes desarrollaron cerraduras corredizas de madera con pasadores internos hechos de madera dura, creando una versión pobre de un pasador. Los registros judiciales de cerraduras Tumbler de 1342 mencionan a un granjero que manipuló su puerta con una serie de cuerdas anudadas que debían desatarse en el orden correcto para entrar. Funcionó muy bien hasta que llegó el invierno y las cuerdas se mojaron. Luego pasó 2 horas tratando de entrar. Su propia casa. Otro método popular consistía en apilar muebles contra la puerta por la noche. Un caso judicial describe a un ladrón que entró por una ventana, pero no pudo salir porque el dueño de casa había bloqueado la puerta con todos los muebles que poseían. Incluida la silla favorita de su abuela. Las iglesias y los monasterios tenían los sistemas de seguridad más sofisticados de todos. La cerradura de la puerta del tesoro de la Catedral de Durham requería 3 llaves diferentes los titulares para abrirlo y tenían que hacerlo simultáneamente. Era una autenticación medieval de 2 factores, excepto que en lugar de ingresar un código desde su teléfono, tenía que rastrear a 3 monjes diferentes que probablemente habían tomado votos de silencio. La parte realmente fascinante es cómo estas cerraduras influyeron en la sociedad medieval. Tener la llave de las puertas de la ciudad era un gran problema. Significaba que literalmente controlabas quién entraba y salía. Algunas ciudades tenían leyes sobre quién podía poseer ciertos tipos de cerraduras. Londres, por ejemplo. Los aprendices de cerrajero, que eran sorprendidos haciendo copias no autorizadas de llaves, podían perder una mano. Hablemos de políticas, estrictas en el lugar de trabajo, pero incluso las mejores cerraduras eran inútiles sin alguien que vigilara. Ahí es donde entraban los guardias nocturnos, aunque llamarlos guardias podría ser un poco generoso, considerando que a algunos de ellos se les pagaba en cerveza. La guardia nocturna medieval no era exactamente lo que llamamos una fuerza policial profesional. Estos valientes, o posiblemente solo, las almas sedientas, patrullaban las calles después del anochecer armadas con linternas, garrotes de madera y una impresionante tolerancia al clima terrible. Su pago venía en forma de pan y cerveza. Las bonificaciones, por rendimiento medievales, eran mucho más sencillas que las complicadas estructuras corporativas de la actualidad. Los registros de Londres de la década de 1320 muestran el sistema de vigilancia nocturna con fascinantes detalles. La ciudad estaba dividida en 24 barrios, cada uno de los cuales debía proporcionar una cierta cantidad de centinelas. Debido a su tamaño y riqueza, los barrios ricos tenían que proporcionar más vigilantes, lo que probablemente parecía injusto hasta que te dabas cuenta de que eran ellos los que tenían cosas que valían la pena robar. El turno estándar iba desde el atardecer hasta el amanecer y se esperaba que cada vigilante caminara un promedio de 12 metros por noche. No había necesidad de membresías de gimnasios medievales cuando tu trabajo implicaba tanto cardio. Las llamadas del vigilante se convirtieron en una parte familiar de la vida nocturna medieval. Y todo está bien. Gritar, aunque a veces eran más como las 3:00 de la mañana y la vaca de alguien estaba suelta otra vez, estas llamadas tenían múltiples propósitos. Dejaban que los ciudadanos honestos supieran la hora, advertían a entonces los posibles criminales que alguien estaba observando y mantenían a los vigilantes despiertos. Un vigilante particularmente creativo en York se hizo famoso por convertir sus anuncios en pareados rimados. Los registros de la corte medieval señalan que los ciudadanos locales le pagaban extra para detener su el equipo era básico, pero efectivo. Cada vigilante llevaba una linterna no tanto para ver sino para ser visto. La idea era anunciar su presencia en lugar de atrapar criminales en el ACT. También llevaban palos de madera, aunque los registros históricos sugieren que estos se usaban con más frecuencia
para despertar a sus compañeros vigilantes, que se quedaban dormidos que para luchar contra los criminales. Algunas ciudades equiparon su guardia con sonajeros o campanas especiales para dar la alarma, creando lo que debe haber sido el versión medieval de una sirena de policía, solo que con más calambres en los brazos y menos electricidad. El reloj no solo buscaba criminales, eran navajas del ejército de la Suiza medieval del servicio público, vigilaban los incendios, una gran amenaza cuando la mayoría de los edificios estaban hechos de madera, dispersaban las peleas de taberna, a veces, uniéndose a ellas, ayudaban a los borrachos perdidos a encontrar el camino a casa, mientras envidiaban su acceso a la cerveza, e incluso actuaban como parteras improvisadas en emergencias. Un relato de 1389 describe a un vigilante que trajo al mundo a un bebé, apagó un pequeño incendio y atrapó a un ladrón de gallinas. Todo en la misma noche, ganándose una ración extra de cerveza y un día libre para recuperarse de lo que debe haber sido un turno muy extraño. Pero quizás el aspecto más interesante de la guardia nocturna era su registro. Cada mañana, el vigilante principal tenía que informar a las autoridades locales sobre el evento de la noche. Estos informes proporcionan algunos de nuestros mejores conocimientos sobre la vida nocturna medieval. De ellos sabemos que los crímenes más comunes no eran robos dramáticos o asesinatos, sino más bien pequeños hurtos y personas que intentaban colarse en la ciudad después del toque de queda sin pagar el impuesto de entrada. Hablando de crímenes y castigos, la justicia medieval tenía su propia forma especial de tratar con los alborotadores, mientras que los vigilantes podían detener a los sospechosos. El verdadero entretenimiento comenzaba. Cuando el caso llegaba a los tribunales, los ladrones medievales no eran, por lo general, después de su PlayStation o teléfono inteligente, su lista de compras era decididamente más práctica. Los registros judiciales de la Inglaterra del siglo XIV se leen como una lista de compras medieval: pan, queso, herramientas, ropa y, ocasionalmente, el pollo preciado de alguien. Un ladrón particularmente ambicioso de Norwich fue atrapado tratando de robar una vaca entera. También podría haberse salido con la suya si la vaca no se hubiera movido en el peor momento posible. El sistema de justicia tenía un sistema único. La forma de manejar a estos criminales. Muchas ciudades operaban con lo que podríamos llamar una política de 3 strikes y te vas, excepto que la parte de la salida era mucho más permanente que solo la cárcel. Los infractores primerizos podían salir con una multa o algún tiempo en el cepo, la versión de la sociedad medieval de un tiempo fuera. Excepto que todos podían arrojarte verduras podridas, las segundas ofensas a menudo resultaban en un castigo físico, como tener las orejas clavadas a un poste. No te preocupes, te cortarían finalmente. Se suelta la tercera vez. Digamos que normalmente no había una cuarta vez, pero la justicia medieval no era todo castigos duros, y la IR, clavando el sistema, mostró matices sorprendentes a través de lo que los historiadores llaman la regla del pan. Si podías probar que robaste comida porque te estabas muriendo de hambre. Los tribunales a menudo mostraban registros de Mercy de 1364 que describen a un hombre que robó una hogaza de pan y fue sentenciado a trabajar en la panadería. En lugar de perder una mano, el panadero luego lo contrató. Rehabilitación permanentemente medieval en su máxima expresión. Los castigos mismos a menudo coinciden con el crimen de formas creativas: robar a un carnicero, disfrutar de tu nuevo trabajo, limpiando el matadero durante un mes, tomar los pollos de alguien. Ahora eres responsable de alimentar a todos los pollos de la ciudad. Un juez inteligente hizo un ladrón de vino servir como pregonero parado en la calle, gritando noticias y anuncios hasta que su voz se detuvo. Estadísticas de los registros judiciales sobrevivientes. Pintar una imagen interesante de una ciudad bien documentada de 1375. Alrededor del 60% de los robos involucran comida o ropa, el 30% eran herramientas o artículos para el hogar, y el 10% eran bienes de lujo. Aparentemente, los ladrones medievales eran gente práctica que prefería robar una capa abrigada que un cáliz de oro.
La tasa de condenas era sorprendentemente alta, alrededor del 70%, principalmente porque era difícil ser astuto en una comunidad donde todos sabían de qué color eran sus calcetines. Los ricos tampoco se libraban fácilmente, aunque sus castigos usualmente involucraban sus billeteras en lugar de sus apéndices. Un noble atrapado robando a un comerciante tenía que devolver el triple del valor y financiar las festividades de la ciudad por un año. El comerciante aparentemente se aseguraba de que el Festival del Año Nuevo fuera extravagante. Los registros de la corte medieval revelan algunos casos verdaderamente extraños. Un hombre en Canterbury fue atrapado robando la puerta de su vecino, solo la puerta, nada más. Su defensa alegó la puerta había volado con el viento y había caído en su patio, y él solo la estaba protegiendo. Otro ladrón intentó robar una colmena, pero fue atrapado porque, las abejas enojadas no son exactamente cómplices sutiles. El disuasivo más efectivo no fue el castigo en sí, sino la vergüenza pública que lo acompañó. En un mundo sin televisión o internet, ver a alguien parado en el cepo era entretenimiento premium. La gente se reunía para abuchear a los condenados, convirtiendo el castigo en arte escénico. Una ciudad incluso tenía una campana de vergüenza especial que sonaba cuando alguien era encontrado robando, asegurando que todos supieran que debían venir a presenciar la obra a través de todas estas medidas. Paredes, perros, campanas, cerraduras, vigilantes y castigos innovadores. Las sociedades medievales lograron desarrollar un sistema de seguridad sorprendentemente eficaz. Puede que no fuera de alta tecnología, pero había algo mejor que el ingenio humano y un fuerte sentido de justicia comunitaria.